Saludos cordiales. En este video vamos a hablar sobre la tuberculosis en base al artículo Ensayos de la liberación del interferón gamma para la detección del interferón por Mycobacterium tuberculosis. Los integrantes son Kelly Álvarez, Brian Bautista, Jennifer Benavides, Jonathan Pilatuña, Rommel Carrillo y quien les habla, Diana Yauca. La tuberculosis sigue siendo una importante amenaza para la salud pública. Sin embargo, en la mayoría de los individuos, la infección inicial por Mycobacterium tuberculosis es eliminada o contenida por las defensas del huésped y la infección permanece latente. El tratamiento de las personas con infección tuberculosa latente puede reducir sustancialmente el riesgo de desarrollar la enfermedad y son estrategias importantes de control de tuberculosis. Hay dos pruebas aceptadas, pero imperfectas para la identificación de infección tuberculosa latente: la prueba cutánea de tuberculosis y el ensayo de liberación de interferón gamma. En base a esto, Jennifer, ¿nos podría indicar cuál es el principal objetivo de las pruebas de infección de tuberculosis latente? El objetivo de la prueba de infección de tuberculosis latente es identificar a las personas que tienen un mayor riesgo de desarrollo de tuberculosis activa. Estos individuos se beneficiarán más del tratamiento de la infección de tuberculosis latente, también denominada terapia preventiva o profilaxis. Por lo tanto, solo deben someterse a la prueba aquellos que se beneficiarán del tratamiento. La decisión de realizar una prueba debe reconocer una decisión de tratar si la prueba es positiva. Sin embargo, no existe un estándar de oro de diagnóstico para la infección de tuberculosis latente y todas las pruebas existentes son enfoques indirectos que proporcionan evidencia inmunológica de la sensibilidad del huésped a los antígenos de la tuberculosis. Como ya mencionaste, existen dos pruebas aceptadas pero imperfectas para la identificación de tuberculosis latente. Estas dos pruebas dependen de la inmunidad mediada por células, es decir, la respuesta de las células T de memoria, y ninguna prueba puede distinguir con precisión entre la infección de tuberculosis latente y la enfermedad de tuberculosis activa. Los IGRA son análisis de sangre in vitro de respuesta inmune medida por células. Miden la liberación de células T después de la estimulación de antígenos específicos de complejo de Mycobacterium tuberculosis, es decir, la diana antigénica de 6 secreción temprana y la proteína de filtrado cultivo 10. Hay dos siglas comerciales disponibles en muchos países: el ensayo de QuantiFERON TB Gold Into y el ensayo de Spot TV. En esta parte, Kelly y Jonathan nos explicarán acerca de cómo funcionan las pruebas de Spot de tuberculosis y QuantiFERON de Gold TV y en qué momento es positiva cada una. En primer lugar, es importante considerar que ambas pruebas han sido aprobadas por la FDA y la Health Canada. Asimismo, su uso en Europa está permitido. Ahora, con respecto a la prueba de T-Spot TB para tuberculosis, tenemos que este es un ensayo de inmunoabsorción ligado a enzimas o ELISpot realizado en células mononucleares de sangre periférica separadas y contadas, que se incuban con péptidos de antígenos de alta complejidad como son ESAT6 y la proteína de filtrado de cultivo 10 o CFP10. El resultado se reporta como el número de células T productoras de interferón gamma o células formadoras de manchas. Este es el único análisis en sangre aprobado por la FDA para pacientes tan jóvenes como 2 años de edad. T-Spot a su vez utiliza un mayor número de células que otros análisis de sangre, como por ejemplo QuantiFERON TB, ya que tiene como objetivo reducir la inconsistencia y mejorar la sensibilidad para esta infección. Adicionalmente, un estudio señala que la sensibilidad de esta prueba no se va a ver afectada ni por la edad o la inmunosupresión. Ahora, con respecto a la segunda parte, un individuo se considera positivo para la infección por Mycobacterium tuberculosis si los recuentos puntuales en los pozos de antígenos de tuberculosis exceden un umbral específico en relación con los pozos de un control negativo. Por otro lado tenemos el ensayo de QuantiFERON, que es un ensayo de inmunoabsorción ligado a enzimas, basado en un análisis de sangre entera estimulados por un cóctel peptídico formado por antígenos específicos de Mycobacterium tuberculosis.
el ESAT6, que es la diana antigénica secretada temprana 6, y el CFP10, que es el cultivo filtrado de proteína 10, y el TB7.7, codificados en la región RD1 del genoma de Mycobacterium tuberculosis y no de otras micobacterias no tuberculosas, lo que confiere a la prueba una mayor especificidad y no se ve influido por la vacunación con BCG. Esta prueba mide el resultado en unidades internacionales de interferón gamma por mililitro. Un individuo se considera positivo para la infección por Mycobacterium tuberculosis si la respuesta del interferón gamma a los antígenos de tuberculosis está por encima del límite de la prueba. El cuantiferón TB no puede distinguir entre la enfermedad de tuberculosis activa y la infección de tuberculosis latente y está diseñado para su uso con evaluación de riesgos, radiografía y otras evaluaciones médicas y diagnósticas. Esta prueba ha demostrado utilidad en pacientes más jóvenes, de 7 a 9 años, así como en aquellos con comorbilidad por VIH. La prueba de cuantiferón TB Gold es efectiva también y eficiente. Esta prueba cuenta con una especificidad del 97%, o sea, una especificidad alta, y aunque algunos estudios han encontrado una sensibilidad más pobre con el aumento de la edad. Además, tiene un tiempo de respuesta de 24 horas, y aunque puede ser alargado debido al retraso del laboratorio y del proveedor. Una deficiencia de esta prueba es que necesita una jeringa especial que puede interrumpir los resultados de la prueba y crear la necesidad de volver a realizar la prueba. Después de lo ya mencionado, se puede decir que ambos métodos constituyen aproximaciones indirectas e imperfectas al diagnóstico de la infección tuberculosa latente. Solo refleja una sensibilización frente a Mycobacterium tuberculosis, sin poder diferenciar entre infección y enfermedad activa. Los resultados indeterminados del IGRA pueden ocurrir debido a una respuesta de interferón gamma baja respecto al control positivo mitógeno o una respuesta de fondo alta respecto al control negativo. Rommel, ¿nos podrías decir qué recomendaría para evitar falsos positivos o falsos negativos en la prueba de cuantiferón? Ya, primeramente, las recomendaciones actuales para mejorar la presión de cuantiferón depende de aceptar una segunda prueba positiva como confirmatoria. La probabilidad de que una persona asintomática con un resultado positivo de cuantiferón tenga una infección tuberculosa latente depende en gran parte de la especificidad de la prueba y de la prevalencia de la enfermedad en la población. Para que una prueba sea positiva, se detecta una respuesta de interferón gamma a los antígenos de Mycobacterium tuberculosis. Entonces, para los resultados falsos positivos se puede deberse a varias causas. Una reactividad cruzada por antígenos ESAT6 y CFP10, aunque están ausentes en todas las cepas de bacilos de Camelophagium, la BCG, algunas micobacterias ambientales como Mycobacterium casasi, Mycobacterium sulgai o Mycobacterium marirum la contienen y no pueden predecir con precisión la tuberculosis activa. Además, es probable que los falsos positivos se den en personas de un área en bajo riesgo y de baja prevalencia de la tuberculosis. En cambio, para los resultados falsos negativos se puede ver a una etapa de la infección. Por ejemplo, una muestra obtenida antes del desarrollo de la respuesta inmunocelular, una afección córvidas que afectan las funciones inmunitarias, manipulación incorrecta de los tubos de extracción de sangre después de la venopunción u otros factores inmunológicos individuales, además de los anticuerpos de heterofilios a la producción inespecífica de interferón gamma, de otras afecciones inflamatorias que pueden enmascarar respuestas específicas de los péptidos SAP6 y las FP10. Se conoce que tanto los IGRA como la prueba cutánea de tuberculosis tienen poca especificidad para distinguir la tuberculosis extrapulmonar de la infección tuberculosa latente, especialmente en los países de bajos ingresos. Brian, ¿nos podrías indicar cómo actúan estas dos pruebas en niños y en personas infectadas por el VIH? En niños sugiere que hay una menor sensibilidad en todas las pruebas para niños pequeños menores de 5 años de edad o infectadas por el VIH, tanto la prueba cutánea de tuberculosis o también el interferón tuvieron correlaciones similares con el gradiente de la exposición en niños.
Sin embargo, la capacidad de la prueba cutánea de tuberculina o tuberculosis o también el interferón por sí sola fue subóptima para descartar una tuberculosis activa. Por lo tanto, en niños con sospecha de tuberculosis activa se puede hacer todos los esfuerzos posibles para recolectar muestras clínicas apropiadas para las pruebas microbiológicas y moleculares. Y los interferón deben usarse con otros datos clínicos. En cambio, con el VIH, la infección de tuberculosis latente no tratada puede evolucionar rápidamente a una enfermedad de tuberculosis en estas personas con VIH porque su sistema inmunitario ya está debilitado y sin tratamiento la enfermedad de tuberculosis puede evolucionar o causar la muerte. Los interferón funcionan de manera similar a las pruebas TCT en la identificación de individuos infectados por VIH con presunta infección de tuberculosis latente. Tanto la TCT como el interferón tienen una sensibilidad subóptima para la tuberculosis activa, lo que sugiere un papel potencial para el uso de ambas pruebas, especialmente en individuos severamente inmunodeprimidos. Como conclusión tenemos la tuberculosis cuya infección inicial por Mycobacterium tuberculosis es eliminada o contenida por las defensas del huésped y la infección permanente latente, la cual tiene dos pruebas aceptadas, la prueba cutánea de tuberculosis y el ensayo de liberación del interferón gamma. Estas dos pruebas no tienen una alta precisión para la predicción de tuberculosis activa. Sin embargo, el uso de IGRA en algunas poblaciones puede reducir el número de personas consideradas para el tratamiento preventivo. También hay que tener en cuenta que los IGRA tienen una baja posibilidad de producir efectos adversos. Con el fin de evitar falsos positivos y falsos negativos en las personas que se administran BCG es preferible el uso de pruebas IGRA. Sin embargo, en las pruebas en serie de los trabajadores de la salud es recomendable el uso de las pruebas de tuberculina, debido a que los IGRA tienen una seroconversión. El mejor uso de estas pruebas cuando se tiene una baja incidencia de la enfermedad es más recomendable el uso de IGRA. Sin embargo, la incidencia es alta. Como en países pobres, se debe usar la prueba de la tuberculina. Gracias.